buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde te encuentres. Bienvenido a una nueva audición de nuestro programa Encuentros, aquí en Josa FM, España. Les saluda nuevamente el pastor Nico Ricoy del Ministerio Tinajas, llenando a cada persona con el agua de la palabra. En nuestras primeras emisiones del programa Encuentros, hemos tratado de poner las bases bíblicas del tema del noviazgo que permiten luego disfrutar así de un matrimonio estable y evitar un divorcio odiable. Nuestro eslogan fue: con un noviazgo acertado y bíblico, tendremos un divorcio evitado y antibíblico. En el día de hoy daremos inicio ya al quinto encuentro, donde a partir de hoy estaremos centrados en estudiar todo lo relacionado con el tema del divorcio. Esta emisión y las sucesivas serán un poco técnicas y puramente doctrinales, así que tomen papel y lápiz y ruego por favor a los oyentes hacer un esfuerzo de atención y paciencia en los siguientes minutos, y si hubiera alguna duda, anímese a escribirnos. nicos@gmx.es. En los programas pasados tocamos tres temas. En primer lugar, pusimos las bases sólidas y objetivas de por qué podemos confiar en la Biblia para cualquier consulta de la vida cristiana. La Biblia es el verdadero manual de instrucciones visible del Dios invisible, para toda la conducta humana, y en este caso es fiable para tratar el tema del noviazgo, matrimonio y divorcio. En segundo lugar, vimos que para evitar que un matrimonio sea un manicomio y que termine en divorcio, necesitamos tener un noviazgo bíblico. Y en tercer lugar, vimos los propósitos y los roles del matrimonio para que funcione bien. Todo esto que hemos visto de forma sincronizada y lógica hasta ahora es solo una pequeña parte de lo mucho que se puede decir de este triple tema. Si bien estos programas por ahora son grabados, intentaremos, estimado oyente, ponerle toda la intensidad y frescura como si fuera un programa en directo, lo cual vendrá más adelante, tratando de ser lo más cercanos posibles al oyente y lo más claros posibles en la exposición de este delicado tema doctrinal y práctico que haremos en los siguientes encuentros. El título del encuentro, conferencia, charla, estudio o prédica radial de hoy estará basado en nuestra tesis teológica inderribable: las 5 razones bíblicas por las cuales estamos en contra del divorcio y también en contra del nuevo casamiento del divorciado. Nuestro encuentro de hoy con la palabra de Dios y sucesivos será netamente expositivo, donde estaremos usando las leyes de la hermenéutica para la defensa de nuestra tesis, es decir, usaremos las leyes universales de la correcta interpretación de un texto y así obtendremos la única interpretación bíblica del tema del divorcio, totalmente exegética y verdadera, es decir, usted tendrá aquí la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema del divorcio. No pueden haber dos interpretaciones de este tema, estimado oyente, solo hay una. O la nuestra es la verdadera y las demás son falsas, o la nuestra es falsa y alguna de las otras es verdadera. Pero como hay varias, aún habría que ver cuál de esas otras interpretaciones diferente a la nuestra es la verdadera, en el caso de que la nuestra no fuera la verdadera, pero lo es. Es pura lógica deductiva y un desafío a la razón del oyente. La razón y la fe no son incompatibles, como se ha dicho por ahí, al contrario. Para que la fe sea sólida, Dios pide que use la razón. Por eso dice la Biblia, en Romanos capítulo 10, que la fe viene por el oír, y el oír se toma de la palabra de Dios. Es decir, para que yo crea algo, antes tengo que oírlo y pasar por mi razonamiento. Pero puede ser un razonamiento falso, que los hay. Hay razonamientos que son aparentemente verdaderos. Entonces, ¿cómo estar seguro de que no me están engañando en este programa? Bueno, sencillo. Simplemente lea lo que literalmente dice el texto. Una de las leyes de la hermenéutica, la literalidad. Si usted lee algo y luego le hacen ver de lo blanco algo negro, ahí hay forzamiento del texto bíblico. Nosotros no forzamos el texto, simplemente lo alumbramos, lo resaltamos, lo expandiremos, lo explicaremos y usted lo razonará. Pensemos esto, estimado oyente. Primero, ¿qué sentido tiene ponerse a todo el mundo en contra si en realidad la Biblia diera puerta abierta al divorcio? Sería absurdo.
Segundo, si la Biblia abriera una puerta llamada divorcio, ¿por qué ponerse al Señor en contra predicando lo contrario? ¿Es que acaso queremos enfrentarnos al Señor? Sería como dar patadas contra el aguijón, como le dijo el Señor a Pablo, porque aquí el que predica este tema errado tiene enfrente nada menos que al Señor en contra. ¡Wow! Menudo riesgo, y nosotros no queremos irnos a la cárcel eterna por enseñar doctrina falsa. No, gracias, la eternidad es muy larga. Entonces, ¿por qué hay tal abundancia de enseñadores del divorcio? Bueno, mi tesis es esta. Primero, como dice el Señor Jesús, viendo no ven. Hay gente que tiene la verdad delante y no la ve. Segundo, orgullo. Imagínate un líder de cualquier iglesia diciéndole ahora a su iglesia que estaba equivocado enseñando el error del tema del divorcio. No lo va a hacer, lo crucificarían, porque está en juego su plato de lentejas. O sea, el orgullo impide ver la verdad. Tercera razón, por la cual la gente no cambia, para que no se te marche la membresía y no te quedes sin gente y sin dinero en la iglesia. Imagínate que en una iglesia llena de divorciados, o a punto de divorciarse, o que creen en el divorcio, tú llegues y digas que el divorcio es pecado y los recasados están en adulterio. ¡Ja! Te quedas sin sueldo y te quedas en la calle. Cuarto, algunos líderes lo hacen por ignorancia. Simplemente no estudian bien el tema del divorcio y predican el divorcio. No son como los bereanos y repiten lo que les han enseñado. Es decir, son los llamados predicadores loro. El deseo del Ministerio Tinajas y del programa Encuentros es que los predicadores y las personas involucradas o afectadas por el tema del divorcio vean, dejen el orgullo, teman al Señor y dejen de ser desconocedores del tema y lo enseñen correctamente pase lo que pase. En el día de hoy, el segundo tema más importante en la Iglesia después de la salvación es el importantísimo tema del divorcio, por las repercusiones personales, morales, éticas, familiares, sociales, espirituales y eternas que tiene. El divorcio tiene para el individuo consecuencias catastróficas en la tierra y ni digamos en la eternidad, la condenación eterna. Por eso hablaremos en este mensaje lo que muy mal se suele predicar hoy en las iglesias y religiones cristianas sobre este tema. Hay iglesias y sectores de la iglesia donde se admite el divorcio por cualquier razón. En otras iglesias solo se admite el divorcio por adulterio, abandono y violencia. En otras se admite por dos razones, infidelidad y abandono. En otras solo se admite el divorcio por adulterio. Y por último, en otras solo se admite el divorcio. Pero, en este mensaje radial mostraremos claramente que ninguna de estas interpretaciones es bíblica. Es decir, ninguna es correcta ni agrada a Dios. Así que entremos en materia. Fijémonos, estimado oyente, en la claridad de los siguientes pasajes bíblicos que leeremos a continuación como base para el estudio de este tema del divorcio, y veremos que son pasajes que hasta los entiende un niño, pero no los entienden los divorcistas. Malaquías capítulo 2, versículo 14 dice: Yahvé es testigo entre tú y la mujer de tu juventud. Ella es tu compañera y la mujer de tu pacto, contra la cual has sido infiel. Tome cualquier versión bíblica literalista y lea el pasaje, estimado oyente. Bien, ¿qué dice ahí? Primero, que Dios es testigo de lo que sucede entre un hombre y una mujer. Eso lo dice la primera frase. La segunda frase dice que esa mujer es, lo dice en tiempo presente, actualmente tu compañera. Dice también que entre ambos hubo un pacto. Y dice también que es, tiempo presente, la mujer de tu pacto. Por lo tanto, el texto dice claramente que no importa que el líder haya cometido adulterio, el texto dice que sigue siendo su mujer, porque el verbo está en tiempo presente, sigue siendo vigente el pacto, porque el verbo inferencialmente está en tiempo presente. Tercero, uno de ellos ha sido infiel, dice el texto, pero eso no cambia las cosas. El Señor le dice en el verso 16 que no siga siendo infiel, o sea, que siga siendo esposo, no que se vaya, no que la mujer lo demande por divorcio. Tenemos un punto cronológico importante en ese pasaje que no debemos olvidar. Dice que ella es o sigue siendo su mujer a pesar de haber sido infiel el varón. Es decir, la infidelidad fue después del pacto, pero, Dios dice que aún es la mujer del pacto, aunque ha cometido adulterio. Dicho de otra manera,
El orden del versículo es: primero, el pacto; segundo, la infidelidad; tercero, la exhortación del Señor a que no siga siendo infiel en el versículo 16. Cuarto, el texto dice que nada cambia. El pacto no se rompe, sigue vigente y presente, dicho por medio del verbo ser en tiempo presente verbal. Lea el texto, estimado oyente, y apunte el orden cronológico del texto. Por lo tanto, la infidelidad no anula el pacto, porque Dios dice que aunque hubo infidelidad, sigue siendo aún en el tiempo presente la compañera y sigue siendo su mujer. El pacto sigue vigente, presente. Ahí no habla de nulidad de pacto, ni de rotura de pacto, ni de recasamiento permitido por infidelidad. Ese pasaje es una reprensión severa a los líderes del pueblo de Dios de Israel, justamente lo mismo que vemos hoy en día, es decir, montones de líderes divorciados y recasados, y también esposas de líderes recasadas adulterando, sin darse cuenta que la infidelidad no anula nada. ¿Se da cuenta, estimado oyente casado, lo que significa que Dios sea testigo de lo que has hecho? Pero la cosa no acaba ahí, sino que en Malaquías capítulo 2, versículo 16, dice que Dios odia el divorcio. O sea, en el verso 14 dice que todo está vigente, y en el verso 16 dice: Yahvé, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el divorcio y aborrece al que se mancha cometiendo esa maldad. Así que cuídense en vuestro espíritu y no sean infieles. El texto está siendo muy duro y está diciendo que Dios odia el divorcio. El hombre o la mujer que se divorcia de su cónyuge está haciendo lo que Dios odia. También dice el texto: y aborrece al que cubre de iniquidad sus vestidos. Literalmente sería como decir que la persona que se divorcia mancha sus vestidos. Esta es una descripción muy gráfica de la magnitud de su pecado de divorcio. Es como decir que no se puede pasar por un charco de barro sin que nuestras ropas se manchen. O como un hombre que asesina a alguien y es atrapado con la sangre de su víctima manchado en toda su ropa. De la misma manera, estimado oyente, Dios está diciendo en este texto que cuando alguien se divorcia de su cónyuge, tiene la ropa manchada de pecado. El divorcio es pecado y mancha la santidad de Dios, que responde a esto con odio justo. El texto dice que Dios odia el divorcio y odia al que se divorcia. Se pasa por alto esta importante letra I, que significa suma de cosas, y por lo tanto el texto dice literalmente que Dios odia el divorcio y al que se divorcia, es decir, se mancha con ese delito. ¡Wow, estimado oyente! La cosa es seria y grave para el que se divorcia. Estremece tan solo de leerlo. Sigamos, porque solo hemos analizado brevemente 2 versículos. Otro pasaje que respalda nuestra tesis antidivorcio y antirrecasamiento es Marcos capítulo 10, versículo 11 y 12. Dice allí que quien se divorcia, sea hombre o mujer, y se case con otro, comete adulterio, y si el divorciado se casa con otra persona, comete adulterio. Veamos el texto, versículo 11. Y les dijo Jesús: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y ahora veámoslo en versión femenina en el versículo 12. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. No hay más interpretaciones que estas, estimado oyente. Divorcio más recasamiento igual a adulterio. Lo entiende un niño. En Lucas capítulo 16, versículo 18 dice que todo el que se divorcia y se casa con otra persona comete adulterio, y el que se casa con una persona inocentemente divorciada comete también adulterio. Dice el versículo: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. En este pasaje hay que atender a la variable final del verso que dice, en mis palabras, el que se casa con la supuestamente inocente repudiada comete adulterio. Eso es lo que no ven ni quieren ver los divorcistas. Tanto en Mateo 19:9 como aquí se dice que todo cónyuge inocente, por muy inocente y víctima que sea, no puede recasarse porque comete y hace cometer adulterio al que se case con la parte inocente. Contundente, estimado oyente. Lo comentaremos más adelante, pero vaya este anticipo por ahora. El siguiente pasaje con el cual amparamos nuestra tesis doctoral es
Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3, donde Pablo pone un ejemplo concreto y dice que una mujer casada, o también podríamos decir un hombre casado, están ligados por la ley del matrimonio mientras cada cónyuge vive, pero solo si el esposo o la esposa muere queda libre de la ley del matrimonio. De modo que si él o ella se une a otro mientras que el cónyuge aún vive, comete adulterio. Pero solo si el cónyuge muere, él o ella queda libre de esa ley, y entonces sí puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. Veamos literalmente el texto. Versículo 1 del capítulo 7 de Romanos. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O dicho en otras palabras, la ley rige vigente sobre el hombre mientras el hombre vive. Irrefutable este argumento. Versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. También podríamos leerlo en versión varón. Porque el varón casado está sujeto por la ley a su esposa mientras ésta vive. Pero si la esposa muere, él queda libre de la ley de su esposa. Versículo 3. Así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Todo este texto es contundente, antidivorcista y antirrecasamiento, donde el centro es que, mientras alguien vive, la ley es inamovible, y en este caso esa ley es la ley del pacto matrimonial. Por lo tanto, nadie puede recasarse entre tanto el cónyuge aún vive, porque si lo hace, suceden dos cosas. Primero, se salta la ley de Dios, lo cual es delito, es pecado, dice el versículo 1. Y segundo, se comete adulterio. Y como si esto no estuviera suficientemente claro, Pablo lo vuelve a repetir a la iglesia de Corinto en 1 de Corintios 7, versículo 39, donde dice que el cónyuge está todo el tiempo vinculado al otro cónyuge mientras vive, pero solo si muere queda libre para casarse con quien quiera. Dice el texto, la mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Y también podríamos leerlo en versión varón. Por lo tanto, es más que evidente e irrevocable que esa frase lapidante, mientras vive, no hay ni un divorcista que la pueda revocar. Si alguien se recasa mientras su cónyuge vive, comete adulterio y se salta la ley. No importa que el otro cónyuge haya cometido adulterio o se haya recasado. Si aún vive, no puedes volver a casarte. Si un divorciado se casa, cometerá adulterio. Y si ya lo ha hecho, está en adulterio. Es irrefutable. En Éxodo capítulo 20, versículo 14, el séptimo mandamiento de la ley de Dios dice, no cometerás adulterio. Y dejaremos el pasaje famoso de Mateo 5:32 y su paralelo 19:9 para analizarlo en el siguiente programa de encuentro. Por lo tanto, todo divorciado que se ha vuelto a casar está bajo la justicia y la ira de Dios y está en adulterio. En 1 de Corintios 6:10 dice, tengamos cuidado, porque ni los fornicarios ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Un recasado es un adúltero, y a menos que se haya convertido posteriormente por medio del verdadero evangelio, y no de cualquier evangelio que hay por ahí, sino del verdadero evangelio, esa persona le espera el reino de las tinieblas, el llanto y crujir de dientes, dice la palabra visible, del Dios invisible. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice que honroso debe ser el matrimonio y la cama sin mancha, porque los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Si Dios te sorprende y te quita la vida estando en adulterio por recasamiento, imagínate la sentencia de ese juicio, estimado oyente, excepto que te conviertas por medio del verdadero evangelio. A pesar de la claridad y abundancia de todos estos textos armonizados, todavía hay gente llamados enseñadores, teólogos, predicadores, que tienen la osadía de desafiar la palabra de Dios y admitir el divorcio y animar al divorciado a recasarse, haciéndole cometer así adulterio. Por eso, con la claridad de estos y otros textos, nosotros en estas conferencias derribaremos las argumentaciones falsas de los enseñadores falsos que defienden una puerta falsa llamada divorcio, pero que es en realidad una puerta llamada abismo eterno.
Así que a partir de aquí daremos y presentaremos nuestra tesis doctoral basada en las 5 razones bíblicas inderribables en contra del divorcio y de la imposibilidad del divorciado de poder tener un nuevo casamiento. Nuestra tesis teológica incluye puntos argumentales como que todo divorcio es pecado, el recasamiento del divorciado es adulterio, el divorcio no es posible, el recasamiento del divorciado es imposible, el inocente no puede recasarse, fornicación no es adulterio. Todo esto y más lo desarrollaremos detalladamente a lo largo de estos encuentros en el tema del divorcio. Entremos hoy y ahora a analizar solo la primera de las 5 razones de nuestra tesis teológica que iremos viendo poco a poco, programa a programa. Por favor, siga muy atento o tome notas, estimado oyente, porque debido a la premura del tiempo será difícil repetir algunas cosas y leer algunos pasajes 2 veces. Pero si algo de esta audición se le pasara, tiene aún 4 alternativas de ayuda. Primero, escribirnos a la radio o al correo del ministerio para preguntar. Segundo, volver a escuchar el mensaje en la retransmisión de la semana. Tercero, consultar tranquilamente el programa grabado en la página web de la radio. Y cuarto, consultar el tema en nuestro canal de YouTube, Nikos Ricoy. Primera razón de nuestra tesis doctoral. En todo matrimonio existe ante Dios un pacto vigente y una promesa permanente. Repito el título. En todo matrimonio existe ante Dios un pacto vigente y una promesa permanente. Dividiremos el análisis de esta primera razón de nuestra tesis en 2 partes. Primero hablaremos del pacto matrimonial y luego hablaremos de la promesa de fidelidad. Veamos entonces los detalles en cuanto al pacto vigente. Por lo tanto, la Biblia, la palabra y voluntad de Dios dice que el matrimonio, sea en el rito religioso que sea en el país que sea en la época histórica que sea en la cultura social que sea ante la autoridad que sea que case a la pareja, y sea un casamiento por civil o por celebración religiosa, ese matrimonio es siempre un pacto, en el cual Dios ha estado presente como testigo y a su vez Él toma la palabra de esa promesa a las personas que se casan. Dios ha puesto a las autoridades para que sean respetadas, así que todo casamiento ante una autoridad, ante testigos y ante el cónyuge con una promesa, esos son los elementos básicos que constituyen un matrimonio para siempre. Por cierto, aunque lo veremos luego, como adelanto decimos que la sexualidad no hace la consumación del matrimonio. Lo que constituye un matrimonio es el pacto y la promesa, el día y el instante del casamiento. Un pacto no es un contrato. Un contrato puede romperse cuando una de las partes falla, pero Dios, como legislador del matrimonio, ha establecido claramente que el matrimonio no sea un contrato ni un pacto condicional, sino un pacto indisoluble. ¿Y cómo sabemos que no es un pacto condicional disoluble? La prueba de que no se disuelve la acabamos de ver en Malaquías capítulo 2, versículo 14, donde Dios dice que sigue considerando un pacto vigente a pesar del adulterio. En Marcos capítulo 10, versículo 9 dice, lo que Dios ha declarado unido, no lo separe el hombre. Y en Romanos capítulo 7 y en 1 Corintios capítulo 7 dice que mientras vive el cónyuge, el pacto permanece. ¿Y cuándo Dios lo declara unido? Pues cuando en el casamiento se hace la promesa y la pareja se pone bajo la ley del pacto matrimonial creada por Dios. Ahí se constituye el matrimonio. Cuando un juez, un sacerdote, un pastor, un capitán de barco, quien sea, dice al final del casamiento, puede besar a la novia, en realidad eso es un error, porque ya no es novia, sino que debería decir, puede besar a la esposa, porque la sexualidad no conforma el matrimonio, sino el momento e instante del pacto y la promesa. Por lo tanto, ni tan siquiera un juez civil puede separarlos. El juez no tiene jurisdicción sobre la rotura del matrimonio. El juez, dice la palabra de Dios, solo puede casar, pero no puede descasar. El matrimonio no es humano, es divino. Y por otro lado, ese no lo separe el hombre, debemos recordar que es un mandamiento. El texto gramatical está en imperativo. Cuando en Génesis capítulo 2, versículo 24 dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer,
A pesar de que Eva cometió un gravísimo pecado afectando a su esposo y a la humanidad, no hubo desunión ni Dios le permitió a Adán divorciarse de Eva, ni Dios le dio a Adán otra Eva, ni vemos que posteriormente Adán se hubiera unido a otra mujer. Cuando Eva cometió el gravísimo pecado que afectó a su esposo y a toda la humanidad, pecando más grave aún que un adulterio, Adán no le dio el divorcio, sino que siguió con ella para siempre. Este argumento es irrefutable. Por lo tanto, en todos estos pasajes que hemos visto hoy hasta ahora, para demostrar que el pacto es incondicional, en todos ellos no se ven excepciones de ningún tipo de rotura del pacto. Es decir, no se dice nada de divorcio y mucho menos por adulterio, ni por abandono, ni por ninguna otra razón. Para concluir esta sección y reforzar todo esto, hay un pasaje muy singular en el Nuevo Testamento que dice, Gálatas capítulo 3, versículo 15, ni tan siquiera un pacto humano ya consumado, ratificado, se puede modificar o cambiar, dice Pablo. Entonces, preguntamos, ¿cuánto más un pacto hecho ante el Dios soberano habrá que respetar y no se podrá anular? La respuesta es claramente, no se puede. Si Pablo dice que ni aun un pacto a nivel humano, ya consumado, ratificado, no se puede modificar, ¿cuánto más un pacto hecho ante el Dios juez del universo? No se puede. El hombre no puede tocar el pacto matrimonial. Para los pastores divorcistas que apelan astutamente al pasaje de 2 de Corintios 5:17, donde dice, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Diciendo que toda conversión después del divorcio, o dicho de otra manera, todo divorcio antes de la conversión, anula el pacto matrimonial como parte de la vida vieja pasada. A esos pastores les decimos que ni siquiera la conversión anula un pacto matrimonial, solo la muerte. Por otro lado, lo que ellos llaman conversión habría que ver si es en verdad una conversión bíblica, porque hoy en día a cualquier cosa le llaman conversión. El pasaje dice las cosas viejas, no los pactos. Los pactos no pasan, es decir, cuando dice cosas se refiere al estilo de vida pecaminoso pasado. No se refiere a dejar los compromisos, los contratos, ni los pagos, ni las deudas, ni las hipotecas, ni la familia, ni la esposa, ni el esposo. Nada de eso, dice el pasaje. Usar 2 de Corintios 5:17 es una manipulación de los divorcistas. Cuidado con eso, estimado oyente. Tu pacto no es algo viejo, es algo vigente. Por otro lado, una conversión no significa que deje de pagar deudas, sino que significa que se deja de adquirir deudas, como un estilo de vida pecaminoso. Las cosas viejas se refiere al estilo de vida del hombre viejo, es decir, las obras de la carne. Pero para nada en 2 de Corintios 5:17 anula un pacto matrimonial. Porque con ese criterio absurdo que dicen los pastores divorcistas de que con la conversión está todo anulado, entonces les preguntamos, una persona que está en la cárcel, ¿podría argumentarle al director de la cárcel que como se ha convertido ahora, sus delitos ya es cosa pasada y entonces no tendría que cumplir la condena y estar libre? Con este criterio errado y absurdo de los pastores divorcistas que dicen que la conversión anula el pacto matrimonial, tendríamos que pensar que una persona que ha adquirido una hipoteca errada o imposible ya de pagar, vaya al banco y le diga al director que como la hipoteca la adquirió en el pasado antes de convertirse, y ahora se ha convertido, estando en Cristo, entonces ya no piensa pagar la hipoteca porque eso es cosa pasada. ¿Se imagina, estimado oyente, la risa del director del banco y cómo le pondrá en las narices el contrato firmado recordándole que pagará hasta lo último y si no lo paga ya sabe que le espera la cárcel? De la misma manera, estimado oyente creyente, sucede con el Señor y los compromisos adquiridos delante de Él aún antes de la conversión. Hay que cumplirlos. Así como una persona que no cumple con sus pagos va a la cárcel, si uno no cumple con sus pactos matrimoniales, irá a la cárcel eterna. Ezequiel capítulo 16, versículo 8, Dios dice como ejemplo, te di juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mía. En Proverbios capítulo 2, versículo 17 dice, la mujer que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, su casa está inclinada a la muerte. Pasemos ahora, estimado oyente, a la segunda parte de la primera razón argumental de nuestra tesis antidivorcio.
Recordad que nuestra tesis doctoral consta de 5 razones y aún estamos en la primera razón, pero ya entrando en la segunda parte. Hemos dicho, en todo matrimonio hay un pacto vigente y una promesa permanente. Veamos entonces los detalles desde el ángulo de la promesa. El día que una pareja se casa, ambos prometen al cónyuge ante Dios y ante testigos fidelidad el uno al otro hasta el fin, de tal manera que por esa promesa dada en ese día quedan atados y comprometidos a cumplirla de por vida. De lo contrario, si la persona no cumple su promesa de fidelidad, esa persona pasa por falsa, mentirosa, engañadora e infiel. Y la Biblia habla seriamente de la condenación de los falsos, infieles, mentirosos, cuando una persona rompe una promesa. Cuando un hombre y una mujer hacen un pacto matrimonial, ellos están haciendo un compromiso de palabra, dando una promesa mutua que tiene más valor aún que en sus propias vidas. Incluso en muchas culturas a lo largo de los siglos, aquellos que quebrantaban un pacto, una palabra o una promesa eran merecedores de la muerte y una vergüenza para sus familias, para sus tribus, para sus clanes. Una palabra es una palabra y vale más que la vida. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 dice: todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y todos sabemos que romper una promesa es mentir. Eclesiastés capítulo 5 versículo 4 dice: cuando ante Dios haces promesa, no dejes de cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante de Dios que fue por ignorancia. Fuerte, ¿verdad? El que no cumple una promesa, dice el pasaje, es un insensato y está pecando. El Salmo 15, versículo 4 dice: Yahvé honra a los que le temen. Por ejemplo, el que aún jurando en su propia contra, no por eso cambia su palabra. Es decir, el pasaje está diciendo que Dios honra a aquel que aún haciendo un pacto mal hecho, no por eso cambia su palabra. ¿Cuántos han hecho un pacto, un juramento, una promesa errada y luego cambian su palabra? Dios no los valora, Dios no los honra. El Salmo 89, versículo 34 dice: No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios, dice el Señor. Cuanto más el hombre debe respetar entonces ante Dios lo que sale de su boca, tomando ejemplo de lo que Dios dice en el Salmo 89. En conclusión, si rompe su promesa de fidelidad, se convierte en mentiroso, de la misma manera que anteriormente también mintió y fue infiel el cónyuge culpable. Es decir, que el inocente rompa el pacto de forma posterior al cónyuge culpable, aun siendo la parte inocente, no anula el pacto que aún tiene con su cónyuge malo y que ha hecho ante Dios. En todo el Antiguo Testamento no vemos a lo largo de los siglos que se haya registrado ni un solo divorcio en matrimonios de creyentes en el pueblo de Dios, a pesar de encontrar matrimonios incluso conflictivos en los patriarcas. Y en todo el Nuevo Testamento tampoco hay registrado ni un solo divorcio en todas las cartas y en todo el Nuevo Testamento. Es significativo, ¿verdad, estimado oyente? Simplemente no había divorcios porque la gente temerosa de Dios y verdaderos creyentes respetaba su pacto y su promesa matrimonial en toda la historia bíblica. ¿Quiénes son entonces los que se divorcian? Se divorcian los no convertidos. Se divorcian los líderes religiosos malos. Se divorcian los ignorantes. Se divorcian los de duro corazón, por lo tanto son perdidos. Se divorcian los carnales, sensuales y egoístas. Se divorciaban los que no eran pueblo de Dios, aunque estaban en medio del pueblo de Dios. Lo mismo sucede en el día de hoy. Pero el verdadero creyente, aun habiéndose equivocado, no se divorcia, sino que permanece fiel hasta el fin. Sin embargo, hoy en la iglesia acampa el divorcio tanto o más que en el mundo. Para los que apelan a que la conversión fue después del divorcio y por lo tanto la promesa de fidelidad matrimonial queda anulada, les hemos dicho, y les decimos nuevamente y contundentemente a esos pastores errados, que ni la conversión anula la promesa matrimonial como ya dijimos antes. Así que,
Si al día de hoy has cometido el pecado de divorcio, no cometas ahora el pecado de adulterio por recasamiento. Y hasta aquí hemos llegado hoy, estimado oyente, con el desarrollo de la primera razón de nuestra tesis teológica antidivorcio y antirrecasamiento del divorciado. Son 5 razones bíblicas inderribables. Nos quedan 4. Para cualquier consulta, expansión de los argumentos, preguntas o mayor explicación expositiva, escríbenos. nicos@gmx.es. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo encuentro con la Palabra de Dios. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, Nicos Ricoy del Ministerio Tinajas, aquí en Josa FM, España.